Hola, muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan hoy en esta sesión de cierre de este taller de herramientas para las buenas prácticas ciudadanas en el manejo de la complejidad comunicacional que nos ha reunido durante una semana de trabajo presencialmente en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y de manera virtual desde muchas partes de México y América Latina. Agradecer una vez más la anfitrionía del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del doctor Arturo Chipuli, así como el acompañamiento del TOQUE y el financiamiento del Fondo de Innovación para el Cambio de América Latina, que hacen posible junto a Gobierno y Análisis Político que nos hayamos podido juntar todas y todos a tratar de dar un poco de luz sobre estos elementos de comunicación que nos hacen, digamos, un poco más compleja la existencia desde la sociedad civil y desde las distintas formas de ejercer nuestros derechos ciudadanos. Antes de pasar al tema de hoy y darle la bienvenida a nuestra facilitadora el día de hoy, anuncios parroquiales. Recuerden que todas las sesiones están siendo grabadas y que estarán disponibles en un landing page que esperamos tener en unas 2-3 semanas, tanto la grabación de las sesiones, así como las presentaciones y un pequeño documento y guía de trabajo que estamos elaborando desde nuestras organizaciones para dejar disponible de manera gratuita, abierta y de descarga para todos ustedes y también para que ustedes compartan y sean también difusores del trabajo y los aprendizajes de esta semana. El segundo anuncio parroquial, recuerden que a lo largo de la sesión Diana va a estar compartiendo un link, un formulario en el chat. Este es importante porque en base a ese formulario vamos a hacer el registro de las constancias. Entonces, ahí también pueden llenarlo. Los que están presenciales, recuerden que en la entrada está la hoja de registro para que puedan obtener la constancia de haber participado en el curso. Entonces, de momento, el chat va a estar abierto siempre para preguntas y respuestas o cualquier cosa, ya sea con Diana, parte importante del staff de Gobierno y Análisis Político, o conmigo por acá por interno, también para cualquier precisión. Sin más, le doy la bienvenida a Mariví Marín, directora del Observatorio Provox. Bienvenida, Mariví, muchas gracias por acompañarnos hoy, quien será facilitadora de esta sesión de cierre sobre autoritarismo digital en América Latina y las posibles formas de combatirlo. Mariví, el foro es tuyo. Muchas gracias, Joana, por la presentación y a todo el equipo de GAPAC, aliados por todo el trabajo que hacen y también por todos los esfuerzos en los que constantemente están buscando vincular organizaciones, investigadores, etcétera. Es algo que sin duda hace falta en la región y una de las cosas que voy a ayudar también a demostrar con esta presentación es precisamente esa coordinación que exista entre los autoritarios, que sabemos muchas veces son ideológicas, estratégicas, etcétera, pero también en redes sociales hay una coordinación entre estos para amplificar narrativas comunes e incluso también compartir estrategias, tecnologías, etcétera, no solo a nivel regional, sino también con aliados internacionales, principalmente de corte también evidentemente autoritario. Como les comentaba Joana, yo soy María Virginia Marín o Mariví. Últimamente, como vivo en Estados Unidos, he tenido que cambiarme el nombre a María porque para los estadounidenses es imposible decir Mariví, pero afortunadamente, ya que estamos en un público latino que sí me pueden llamar como soy, me pueden decir Mariví. Voy a estar en contacto con ustedes también a través de mi correo o a través del correo de Provox. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que se encarga de estudiar, monitorear y denunciar las posibles operaciones de influencia en redes sociales, principalmente en Twitter, en Venezuela, Cuba, Nicaragua y más reciente incluimos también dentro de nuestro monitoreo y análisis El Salvador, no solo por el impacto que tienen las redes sociales en este contexto, sino también lamentablemente por el corte autoritario muy rápido que ha tenido este país. Nosotros nos encargamos, como comentaba entonces, de monitorear las tendencias sociopolíticas en Twitter,
descargarlas y analizarlas con una herramienta que diseñamos para precisamente poder tener este análisis y este estudio en español, cosa que es una limitación muy importante a la que nos enfrentamos desde la región para poder evidenciar este tipo de operaciones en redes sociales. Y es que la mayoría de las herramientas de escucha o de análisis, de social listening, que existen para estudiar las redes sociales, no están diseñadas para analizar lenguaje en español, sino para lenguaje en inglés. Entonces, por un lado, tenemos como muchos avances autoritarios por parte de gobiernos que utilizan instituciones, recursos del Estado, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, no me quiero adelantar desde ya, pero también estamos dentro de un público que tiene información sobre lo que vamos a estar hablando y con quienes quizás no la tengan, es importante que podamos nivelar esa información también. Y de nuevo, creo que nos toca a quienes quizás tenemos más acceso a este tipo de información, compartirla con quienes no y de alguna forma lograr equilibrar de alguna manera las fuerzas del lado del bien que actualmente están un poco desequilibradas, por así decirlo. Sé que han estado ya trabajando con varios expertos y expertas en varios temas, pero quería hacer la definición de dos conceptos importantes antes de seguir avanzando para que no haya confusiones. De todas maneras, cualquier duda, pregunta, la pueden ir dejando en el chat y yo me encargaré de hacer una pequeña pausa para atenderlos. La idea de esto no es que sea un monólogo de mí hacia ustedes, sino que también podamos interactuar y que yo pueda escuchar sus dudas, puedas intervenir, comentarios, etc. Precisamente entonces con estos términos que son importantes tener claros, uno es el término de la desinformación, que según la UNESCO se concibe como la información falsa y creada deliberadamente para herir a un sujeto, grupo u organización. Es decir, existe como un paraguas amplio que son los fake news y dentro de los fake news existe la información falsa que no necesariamente fue creada para atacar a grupos específicos y la desinformación, que sí es esta información que es falsa, pero fue creada de esa forma para atacar grupos específicos, sujetos, organizaciones, etc. Y la organicidad, que se trata, por lo menos desde Provox lo concebimos como todo ese contenido que es generado por posibles cuentas automatizadas o coordinadas de manera auténtica entre sí, que buscan amplificar mensajes y narrativas para posicionarlas dentro de redes sociales, de nuevo, de forma inauténtica. Es decir, el trabajo de activista para posicionar o denunciar situaciones, eso no se refiere a la organicidad, sino a las operaciones que son financiadas por parte de gobiernos autoritarios, coordinadas para atacar a minorías, disidencias, periodistas, activistas, etcétera. A eso nos referimos con el término de inorganicidad. ¿Por qué estudiamos específicamente estos países? Sabemos que la región atraviesa momentos difíciles a nivel general, pero digamos que hay unos en los que nosotros nos hemos enfocado principalmente Venezuela, porque evidentemente somos una organización que nació en Venezuela y comenzamos estudiando las redes sociales por el contexto de censura en los medios tradicionales. Más de 100 medios tradicionales han sido censurados durante el tiempo y además de esto, esa censura se ha llevado también a las páginas web de muchos de los medios independientes, organizaciones, etcétera. Y según IPIS, al menos 59 sitios web durante 2021 han sido bloqueados en Venezuela. En Cuba, si bien, digamos, el Internet nunca nació libre, este es uno de los países que tiene menos libertad de prensa e información. Como comentaba, el acceso a Internet no se concedió, comillas, abiertamente hasta 2019, pero la censura, la implementación de operaciones de influencia y desinformación es algo que ha venido avanzando durante el tiempo, pero también todos los apagones y digamos
todas las restricciones con el uso y el Internet que han venido creciendo en Cuba, entendiendo que esto se ha convertido una de las principales fuentes de información para los ciudadanos dentro, pero también de herramienta para la organización social de la protesta dentro de la isla, dentro y fuera de la isla. En el caso de Nicaragua, más de 150 periodistas hoy viven en el exilio y aproximadamente 85 medios de comunicación han sido censurados, más de 1000 organizaciones han sido también perseguidas o censuradas, y los apagones intencionados registrados durante las protestas de la oposición es una práctica común que hemos visto aplicar entre los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. El Salvador, si bien este tiene una ideología completamente distinta a los tres países anteriores, pues también existe la persecución y la censura a los medios y periodistas bajo reformas restrictivas de la información vinculadas supuestamente a la guerra contra las pandillas, y los medios han sido víctimas de la violencia generalizada, el espionaje y demás acciones autoritarias por parte del gobierno de Nayib Bukele. Gracias a nuestro monitoreo de Venezuela, Cuba y Nicaragua a partir del 2021 y el trabajo junto a organizaciones aliadas en la región, medios independientes, investigadores, etcétera, hemos podido documentar la coordinación entre las estrategias comunicacionales del régimen de Maduro, de Díaz-Canel y Daniel Ortega, que, digamos, se implementan o se ejercen de forma muy similar, haciéndolo ver básicamente como un manual. Es como si de entre estos se compartieran un manual de cómo gobernar, cómo censurar la información en línea y cómo de alguna forma manipular toda la información que directamente estos no pueden controlar. Entre estos patrones que existen de este, digamos, manual del dictador, está la censura en los medios tradicionales y web, la persecución a los periodistas, activistas y representantes de la sociedad civil, también la creación de, comillas, marcos legales para regular el uso de Internet y la manipulación de la conversación digital en redes sociales para, bueno, crear redes de falso apoyo o amplificar narrativas que vendan una realidad completamente distinta a la que denuncian los ciudadanos y la sociedad civil a través de las redes sociales. Durante el 2022 identificamos al menos 29 tendencias que coincidieron al mismo tiempo entre Venezuela, Cuba y Nicaragua. Es decir, los aparatos comunicacionales de los tres regímenes se coordinaron al mismo tiempo para posicionar las mismas etiquetas en estos tres países y de alguna forma contaminar la conversación digital a favor de narrativas comunes. Además de esto, una de las cosas relevantes que hemos encontrado a través del monitoreo de la actividad digital en estos países es que en los tres, evidentemente, el oficialismo o las tendencias vinculadas a los regímenes autoritarios siempre son mucho mayor a las posicionadas por la sociedad civil. Y esto, evidentemente, esta balanza se encuentra tan desequilibrada por todo lo que comentaba antes de el uso de instituciones del Estado para amplificar narrativas, el apoyo de gobiernos y de regímenes del mismo carácter autoritario en la región para, de alguna forma, también soportar este tipo de estrategias en línea. Y además existe toda una, digamos, todo un aprendizaje desde hace mucho tiempo que viene de la propaganda rusa, de cómo, por ejemplo, el régimen cubano desde hace mucho tiempo se ha encargado también de amplificar esas narrativas comunes, de hacer ver, por ejemplo, cómo las sanciones supuestamente son las responsables de las crisis en cada uno de estos países. Es una de las narrativas que más se encargan estos regímenes de difundir y de amplificar en redes sociales, evidentemente intentando lavarse la cara ante toda la responsabilidad que tiene de la crisis interna dentro del país. Además de esto, dentro de las 29 etiquetas o tendencias coincidentes que conseguimos en estos países al mismo tiempo,
el grado de inorganicidad de las etiquetas impulsadas desde Cuba fue bastante alto, es decir, esto nos demuestra que no es un contenido auténtico, no es un contenido generado necesariamente por gente que cree en estas narrativas, sino probablemente son funcionarios, activistas a los cuales están siendo pagados o básicamente tienen como trabajo amplificar este tipo de narrativas en redes sociales, lo que nos demuestra a nosotros que le interesa muchísimo a estos gobiernos lo que se posiciona dentro de las plataformas de redes sociales. Además de esto, existe la amplificación de narrativas de aliados internacionales, como el caso de amplificación de la desinformación rusa en Venezuela. En febrero registramos las primeras tendencias en febrero de 2021, sobre actores internacionales vinculados a la invasión de Rusia a Ucrania, y hasta el momento el régimen venezolano, al menos en la conversación digital, no había hablado de esto. Más adelante, en marzo, luego de una llamada entre Putin y Maduro para fortalecer la alianza estratégica, inició toda esta campaña de apoyo a el Kremlin y a la narrativa rusa de supuesta desnazificación, operación de desnazificación nazi a Ucrania. Pues la narrativa se difundió de forma masiva a través del Ministerio de Comunicación e Información venezolano. El mensaje además incluía cómo básicamente se trataba de condenar la campaña de desinformación promovida por los países occidentales en contra de Rusia. Es decir, todo lo que estaban reportando los medios independientes, países e instituciones democráticas, según el régimen venezolano y el Ministerio de Comunicación e Información venezolano, se trataba de una operación de información, de desinformación en contra de Rusia. ¿Por qué esto es importante? Bueno, por un lado, evidentemente, porque la información o la propaganda rusa es transmitida como la información oficial en estos países, pero además es amplificada de forma masiva en redes sociales con etiquetas como Estados Unidos y respeta, Venezuela con Rusia, Venezuela apuesta a la paz. Y un dato más reciente que no lo tenemos todavía dentro de esta investigación es que más recientemente con el cambio, digamos, de decisión de mercenarios rusos de seguir apoyando la invasión ucraniana o no, Venezuela, el Ministerio de Comunicación e Información también generó una etiqueta que era Venezuela con Putin, básicamente demostrando no solo el apoyo a el gobierno y al Kremlin ruso, sino específicamente a la figura de Putin como líder y como un aliado estratégico para Maduro. También digamos, toda esta maquinaria digital no solo se utiliza para desinformar sobre situaciones internas, amplificar narrativas comunes con regímenes autoritarios, sino también intentan influir en contextos electorales de la región. En 2021, entre enero y abril, registramos un incremento de actividad sobre las etiquetas vinculadas a Ecuador en las tendencias en Venezuela, y pudimos encontrar una red de usuarios coordinados vinculados al oficialismo venezolano que buscaban simular apoyo hacia Andrés Arauz y al mismo tiempo desprestigiar a su adversario en el momento, Guillermo Lasso. Registramos tendencias desde Venezuela en Twitter, 58 etiquetas sobre Ecuador que acumularon más de 400.000 tweets, 14 de ellas en apoyo a Arauz y 19 atacando a Lasso. Algunos de los ejemplos de estas etiquetas son Andrés ganaste otra vez, o Lasso fraude electoral, Pacto Lasso banquero, etcétera. Y de nuevo demuestra cómo estas narrativas o cómo estas estructuras no solo son utilizadas para amplificación de propaganda, de desinformación, sino que también buscan influir en procesos democráticos en curso en la región. Además, la desinformación digital es algo que ha venido
digamos, teniendo una escalada y un avance importante en la región. En el caso, por ejemplo, mexicano, la violencia contra los periodistas ha sido algo documentado durante mucho tiempo, y dado el aumento de la violencia en países como Brasil y México, organizaciones como Data Crítica y Abraki crearon un detector de ataques que utiliza inteligencia artificial para clasificar el discurso de odio en redes sociales como Twitter. Además de esto, otro tipo de organizaciones han señalado que los principales atacados para las Fuerzas Armadas mexicanas precisamente también son muchos periodistas, líderes sociales, activistas, etcétera. El malware Pegasus, que ya ha sido documentado su uso en México, que es un software espía, inició en el 2011 como supuesta parte de la actividad ilícita en contra del terrorismo, etcétera, pero se ha utilizado en varios países de la región para espiar y de alguna forma atacar también a defensores de los derechos humanos o periodistas en la región. En el uso de los deepfakes, que son básicamente estos videos, fotos o imágenes que vemos alteradas a través de computadoras y a través de la inteligencia artificial, que es un mecanismo bastante avanzado. En el caso de México, los más preocupantes han sido el uso de manipulaciones a través de la voz para extorsionar en casos de secuestro o cualquier otro tipo de amenaza. Además, el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos estima un aumento del 300% en evidencias de deepfakes a través de audios en el país. ¿Por qué el activismo digital es importante en la región? Debe existir una contraparte. A veces subestimamos un poco si es importante que nos involucremos en el activismo digital en redes sociales, porque estos ecosistemas pueden parecer muy pesados, muy contaminados, o incluso puede parecer que existen muchas personas, entre comillas, que constantemente se dedican a difundir odio, mentiras, etcétera, en estas redes. Pero lo que tenemos que entender es que muchos de estas cuentas están diseñados por gobiernos autoritarios, actores maliciosos, etcétera, para contaminar la información y para que también los ciudadanos racionales a favor del discurso de la protección a los derechos humanos decidamos replegarnos de estos espacios, y entonces solo queden las narrativas favorables a radicalismos o a posiciones que sean contrarias, adversas, etcétera, y de alguna forma lo único que exista en las redes sociales o lo que sea, digamos, de mayor atención, sea precisamente todo este contenido, digamos, que no genera ninguna suma hacia la construcción de espacios cívicos saludables y seguros. Debe existir entonces una contraparte a esa hegemonía comunicacional que se impone desde los regímenes autoritarios o gobiernos con patrones también de alguna forma autoritarias. Esto permite visibilizar la realidad del país para aquellos que se informan desde el exterior, y también incentiva internamente a la organización social de los diferentes gremios activos dentro de estos contextos. Permite, además de esto, a los ciudadanos informarse sobre lo que realmente pasa dentro de esos países, entendiendo que las redes sociales se han convertido también en todo este espacio donde cada vez es más difícil identificar la información real de la falsa. Parte de los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos es, por ejemplo, el cierre del acceso al API por parte de plataformas privadas. En el caso de Twitter, que ha cerrado el acceso a su data para los investigadores, organizaciones y periodistas. Esto evidentemente hace mucho más difícil el estudio y análisis de posibles comportamientos automatizados, redes de desprestigio, etcétera, en redes que se han convertido, como lo comentaba antes, en insumos
indispensables para la construcción de opinión pública en países democráticos, pero también en insumos y ventanas para la libertad de expresión que son fundamentales en países con gobiernos autoritarios. Además de esto, el uso político de la inteligencia artificial es un mecanismo muy avanzado para sociedades muy desprotegidas. Los regímenes autoritarios como el venezolano ya han empezado a implementar tecnologías con inteligencia artificial para crear avatares simulando ser periodistas para amplificar y difundir propaganda en redes sociales y también en medios tradicionales. Además de esto, la brecha en el acceso a recursos es uno de los retos, creo que más relevantes a los cuales nos hemos venido enfrentando por parte de la sociedad civil desde hace mucho tiempo, mientras los países autoritarios tienen acceso a recursos ilimitados, recursos del Estado, corrupción, el apoyo de la tecnología China, el apoyo de las estrategias de desinformación de Rusia, perdón, etcétera. La sociedad civil en estos países cada vez es más perseguida, censurada y está más desprotegida. Para no dejar esto solo, digamos, en esta visión tan negativa y oscura, algunas de las cosas que nosotros queremos también evidenciar de cómo hemos podido lograr y de alguna forma combatir estas operaciones de influencia y desinformación, se tratan de varias iniciativas al mismo tiempo. Por un lado, hemos ido documentando e investigando y sobre todo denunciando estas operaciones de influencia o de manipulación de regímenes autoritarios. Nuestros hallazgos han sido utilizados por informes del Centro Carter y la misión de observación electoral de la Unión Europea sobre las elecciones regionales en el 2021 en Venezuela. BBC News y El País han reportado también a través de nuestros estudios el uso de inteligencia artificial en Venezuela y hemos participado activamente en la defensa de derechos digitales en eventos nacionales o internacionales para seguir denunciando esta situación. Hemos estado formándonos y transmitiendo conocimiento a otras personas en el país. Hemos creado hemos sido parte de programas de formación como el programa de Digital Sherlocks del DFR Lab. También hemos participado en eventos creados por organizaciones de Taiwán, de Double Team Lab, sobre la influencia china, y hemos creado programas de formación propias como el programa que realizamos el año pasado con Access Now, que nos permitió formar a 90 activistas en desinformación, en contra de la desinformación, y también hemos creado, y en esto es algo que trabajamos constantemente y también estamos a la orden para cualquier tipo de investigación, alianza en conjunto, incluso también proveer conocimiento de las lecciones aprendidas o de esa curva de aprendizaje que nosotros hemos tenido en Products. Estamos completamente a su orden y a su disposición. Siempre intentamos entonces mantener estos trabajos de investigación conjuntas en la región, haciendo investigaciones sobre influencias rusas en Venezuela con organizaciones como Transparencia Venezuela, coaliciones informativas para alertar sobre la desinformación o informes conjuntos, por ejemplo, con Demo and Lab sobre manipulación también en episodios electorales en Cuba. Para finalizar, y sé que he hablado un poquito rápido, así que estaré muy atenta si pueden dejar cualquier comentario en el chat, pero para finalizar, como recomendaciones finales, es importante que quienes toman las decisiones deben tener presente que los derechos digitales también son derechos humanos y deben ser protegidos de la misma manera. Las organizaciones y los diferentes gremios también deben involucrarse en la protesta digital para ayudar a darle legitimidad y amplificar estas narrativas
que son reales y que de alguna forma han perdido un poco de impacto en las plataformas de redes sociales. Y aunque parezca quizás fastidioso o tedioso, pero el reporte de cuentas que se encargan de desinformar o de difundir propaganda también es indispensable para frenar el avance de estas tropas digitales en la región. Aquí les dejo también nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Listo, sí. Muchísimas gracias, Mariví. Yo tengo ya aquí un par de preguntas en las que se anima el chat. Ya les comentaba que tanto vía chat, o si quieren alguno levantar la mano y comentar su experiencia o hacer alguna pregunta concreta a Mariví, también está disponible. Pero tengo por acá de los presentes una pregunta muy básica, a lo mejor para Mariví, pero que creo que puede ser importante para todos. ¿Qué cosa es la API? Me preguntan por acá. Perfecto. No lo dije, pero aprovecho mencionarlo. Ninguna pregunta es tonta. Yo creo que esto además es un espacio seguro donde hay unas personas que saben más de una cosa, pero yo estoy segura que yo pudiera aprender muchísimo más de esta persona que acaba de hacer esta pregunta. El API de Twitter es básicamente el acceso por el cual investigadores, universidades, periodistas, etcétera, tienen o tenían anteriormente acceso a la biblioteca de la data de Twitter. El API también funciona para otras redes, para YouTube, TikTok, etcétera. Así que cuando escuchen este término API, ya van a saber que se trata precisamente de este vínculo que tienen las plataformas para tener acceso a su data, para estudiarla o para analizarla. Y Twitter, después de la compra de la plataforma por parte de Elon Musk, decidió cerrar el acceso gratuito que antes se permitía para investigadores. Ya justamente ahorita, recientemente, lo acaba de reactivar, pero ahora existe un plan que es muy limitado o un plan que es muy costoso y que la mayoría de las organizaciones no podemos costear, lamentablemente. Tenemos una segunda pregunta por acá, en lo que en el chat empiezan a aparecer. Los usuarios de Twitter y de las redes sociales son un grupo con características sociodemográficas específicas. Por ejemplo, en México los usuarios de Twitter son alrededor de 17 millones y de esos el 28% tiene una edad entre 18 y 24 años. Y la población más pobre apenas utiliza la red. En el caso de Cuba, el acceso a Twitter es casi nulo en la población. De las 3,09% de los 6,7 millones de personas. ¿Qué estrategias podrían ser consideradas para el aumento de estas redes dentro de contextos autoritarios, como el de Cuba, el de Venezuela o el de Nicaragua? Sí, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es precisamente, uno, visibilizar todos los esfuerzos, recursos y estrategias que tienen estos regímenes en estas redes, lo que básicamente nos demuestra que a ellos les importa de qué forma se habla de ellos en redes sociales. Y a nosotros también entonces nos debería importar, porque este es un espacio como cualquier otro que hoy cada vez se utiliza más para la construcción de la opinión pública. Entonces, si dejamos de estar presentes en estos espacios o cada vez perdemos más la relevancia de nuestras narrativas, evidentemente estamos perdiendo impacto. Creo que una de las cosas que hay que hacer es precisamente a quienes toman las decisiones alertar sobre la importancia de la protección de los espacios digitales y alertar sobre, por ejemplo, esta creación de marcos legales que inició en Cuba con la ley perdón, en Nicaragua con la ley de ciberdelitos, luego la vimos en Cuba con la ley decreto 35, en Venezuela no ha sido implementada, pero ha sido ya discutida una ley que busca directamente regular las opiniones de las personas en Internet. Y no solo las opiniones públicas. En el caso de Nicaragua, mensajes privados de personas que mandaron un mensaje privado a un familiar, a un amigo o a un conocido, están siendo utilizadas como supuestas pruebas para implicar a la gente en traición a la patria,
terrorismo, etcétera. Entonces, por un lado, incentivar al activismo digital, por otro lado, también formarnos más y tener estrategias de seguridad digital. Esto es importantísimo porque una de las cosas que hemos visto también es que estos regímenes no solo aprenden a amplificar su propaganda, sino también a espiar y de alguna forma a vulnerar constantemente los derechos digitales de las personas en estos contextos, y no solo en los autoritarios, sino en varios países de la región. Entonces, incentivar al activismo digital, quienes tenemos la información, llevarla a públicos menos informados y buscar también generar vínculos con otros actores en la región que quizás las lecciones aprendidas, por ejemplo, de Nicaragua y de Venezuela y de Cuba, nos sirvan para alertar a otros contextos como el mexicano, guatemalteco, etcétera, sobre cuáles son los avances de estas tecnologías en contra de la democracia y también las iniciativas que han permitido hasta ahora combatir. Sigo con las preguntas. ¿Cómo influyen las nuevas configuraciones de Twitter en el posicionamiento de información valiosa, puesto que ahora te van dando información que a veces no te interesa o no sigues? Supongo que esto sea a partir de, pues, de todo el debate de Twitter con la adquisición de la empresa por Elon Musk y pues, el hecho de que ahora mismo ni siquiera se llame Twitter y el cambio en los algoritmos. Sí, la verdad ha sido muy triste, yo les confieso. Eh, Twitter era mi red social favorita, estaba todos los días en Twitter, además era muy útil porque trabajo con Twitter y me gustaba la red, pero genuinamente desde hace un tiempo para acá ha venido cambiando. Me pasa lo que le pasa a esta persona que me muestra contenidos que genuinamente no me interesan, y también hemos podido ver que ha disminuido muchísimo el contenido en las etiquetas, en la vinculación, particularmente de la sociedad civil. Entonces, allí creo que todavía la situación está por entenderse en cómo termina. Muchas de las decisiones que se tomaron al principio, vimos que tuvieron que echar para atrás parte de estas, entonces creo que ellos todavía están como en el ensayo y error. Creo que lo que nos toca a nosotros es, por un lado, seguir construyendo músculo en esta y otras redes y continuar intentando generar vínculos directamente con estas plataformas para que entiendan cuál es la relevancia que tienen dentro de nuestros contextos, y más aún tomando en cuenta, por ejemplo, la posibilidad de una elección presidencial en Venezuela y El Salvador, y creo que Guatemala también el próximo año, y además Estados Unidos, elecciones presidenciales. Entonces, estas redes son indispensables, pero de alguna forma se han perdido espacios que creo que a través también de la presión de la sociedad civil deberíamos ojalá lograr retomar, o también migrar a otras redes como TikTok, que han venido también creciendo muchísimo en la región y no hay tanto estudio sobre esto. México también tiene, comentario y nota al pie, México también tiene elecciones el año que viene, entonces, y también Importantísimo. hay algunos ejercicios interesantes que se han hecho desde centros de investigación, universidades, sobre qué ha pasado con estas redes sociales en contextos electorales. Entonces también por ahí podemos compartirles, cuando les compartamos la presentación, en el caso de México, por ejemplo, lo que se hace por Rosana Reguillo desde la Universidad de Guadalajara, que tienen algunos esfuerzos interesantes en ese sentido. Vais, como está el chat. Por acá hay también dos preguntas interesantes que creo que pueden ser muy útiles para la audiencia. ¿Cómo identificar a los troles? Y ¿podrías mencionar brevemente qué son los derechos digitales? Sí. Los troles, digamos, existen distintas categorías dentro de estos grupos. Muchas veces, digamos, vamos a ponerle un término general que son mercenarios digitales. Muchas de estas personas son financiadas y pagadas para utilizar sus cuentas, incluso múltiples cuentas para difundir
información falsa, información propagandística, etcétera. Entonces, unas de las características que nosotros hemos podido identificar, por ejemplo, es que muchas veces las cuentas son anónimas y esto es porque la persona que las maneja puede utilizar distintas cuentas desde una propia computadora. Entonces, cuentas anónimas que lo que hagan sea generar muchos retweets y likes, pero no necesariamente contenido propio, opiniones propias, es una de las características. No quiere decir que todas las cuentas que sean anónimas y que solo hagan retweets van a ser automáticamente trolls, porque hay muchos de nosotros que probablemente utilizamos de esta forma nuestras redes. Pero digamos que ustedes pueden ir sumando varios elementos. Que tengan muy pocos seguidores es también uno de los elementos. Que el nombre que tengan de usuario no tenga vinculación con el nombre que ponen, que no pongan o que no identifiquen también, por ejemplo, el país de donde se encuentran. Nosotros de todas maneras tenemos dentro de nuestra página web y dentro de nuestras redes sociales como varias infografías que permiten visualizar esto de forma más práctica. Yo le voy a pedir aquí a una persona del equipo que nos está acompañando que los deje en el chat y se los comparta el equipo entonces de GAPAC directamente a todas las personas que están conectadas para que lo vean en mayor detalle. Creo que había otras pendientes por responder. Yo, si me recuerdas, Y ya la de estoy los viendo. derechos digitales, o sea, ¿cómo entender los derechos digitales? Los derechos digitales básicamente son una extensión de todos nuestros derechos humanos, pero en Internet. Es decir, el derecho a la asociación, el derecho a la privacidad, el derecho a utilizarlo libremente, el Internet, todos estos son derechos que derechos humanos fundamentales que deberían aplicarse de la misma forma en Internet. Y a veces creo que pasa mucho en la región que por entender el acceso a Internet como un privilegio y no un derecho, hace mucho más difícil que se entienda y que sean también quizás protegidos de la misma forma los derechos digitales. Eso también tenemos un contenido en nuestras redes sociales y ahorita les voy a ir dejando por acá esos links. Voy haciéndote otra por acá que me llega de, bueno, rapidito, buscar la nota, acá. Y en un contexto donde, pues, me imagino que se refiere al contexto mexicano, se utiliza más Facebook, pues estuvimos viendo en la semana que Facebook era, digamos, una de las redes más utilizadas en el contexto mexicano y sobre todo en el sector social. ¿Cuáles serían como recomendaciones para utilizar Twitter desde el sector social? Sí, de hecho, Facebook es de las redes más usadas a nivel mundial en las audiencias cubanas, nicaragüenses, también tiene muchísimo impacto. Nosotros, de hecho, ahorita vamos a comenzar también a estudiar Facebook y TikTok, pero parte de lo que pasa también, creo que con Facebook, es que no siempre hay tanto impacto sobre el contenido político y lo que se hace viral no necesariamente es lo que los ciudadanos quisieran que se haga viral. De todas maneras, creo que cualquier tipo de organización social a través de cualquier red social es importante y la verificación de la información antes de difundirla también. Que nosotros a veces cometemos el error de que nos llega una información en no sé, un chat de WhatsApp que no estamos seguros si es verdad o no, y la posteamos, por ejemplo, en nuestro Facebook para preguntar si es verdad. Y lo que estamos haciendo de alguna forma es difundiendo posible información falsa en redes o a través de nuestros perfiles individuales que quizás teniendo un mecanismo o un paso de verificación previa ayudaría también a crear espacios un poco más seguros a través de estas redes. Twitter también nosotros lo estudiamos porque tiene mucho impacto en el contenido político. Esto no quiere decir necesariamente que ahora todo el público cubano debe volcarse a Twitter, pero por ejemplo hemos visto que los anuncios presidenciales de AMLO
también son acompañados por etiquetas constantemente en Twitter. De hecho, la semana pasada pudimos ver, y les comento esto por si algunas de las personas que están aquí estarían interesadas en investigar este tema, pero hemos encontrado que la etiqueta, y ahorita les voy a decir exactamente cuál es el nombre de la etiqueta que utiliza AMLO para su reporte, también se ha hecho tendencia en Nicaragua. Entonces, nos da el indicio de una posible vinculación entre el aparato de propaganda de AMLO con las estructuras ya existentes en Nicaragua. Pero, digamos, como cierre de la idea general, creo que es importantísimo que entendamos que el activismo digital en todas las redes sociales es importante para combatir estas narrativas falsas que se intentan o que se implementan desde gobiernos autoritarios o gobiernos a través de uso de recursos del Estado, etcétera, y que no subestimemos también cuál es el impacto que podemos tener los ciudadanos utilizando las redes sociales. Caso muy específico para finalizar, en el año 2021 en Cuba había protestas desde hace semanas en la isla que solo se hicieron, digamos, públicas a la mayoría de la comunidad internacional gracias a la organización social de los cubanos a través del uso de redes sociales y la documentación de la violación de redes sociales utilizando las redes sociales. Entonces sí es importante que motivemos al activismo digital y que no subestimemos cuál es el impacto de ese activismo para la toma de decisiones o incluso para cosas tan importantes como la documentación de la violación a los derechos humanos. Aquí tengo una pregunta que también se hizo el día de ayer y creo que ha salido a lo largo de toda la semana por las propias características del taller y los temas que hemos estado trabajando acá en estos días, Mariví, y tiene que ver con la toxicidad y la moderación de la conversación pública en redes sociales. Ayer que trabajábamos un poquito más el caso de Facebook, de TikTok, lo preguntaron y bueno, vuelve a salir nuevamente el interés, la pregunta sobre técnicas, consejos, estrategias para lidiar justamente con una conversación que por momentos se vuelve muy agresiva, incluso con palabras altisonantes, con ofensas personales, en entornos, ya sea autoritarios o no, pero en entornos que cada vez son más polarizados, ¿no? Entonces, ¿alguna recomendación o alguna estrategia para justamente lidiar con esa agresividad, por llamarlo de alguna manera, de la que puede ser escenario las redes sociales, sobre todo pensando que no siempre interactuamos como personas, sino en este caso con alguna de nuestros invitados, son organizaciones, entonces también manejan cuentas institucionales y ahí de pronto puede ser mucho más delicado esta interacción. Sin duda, creo que lo había comentado, pero lo reitero porque es importante el denunciar las cuentas. La mayoría de las plataformas tienen políticas muy claras en contra de el discurso de odio, los ataques de género, ataques raciales, políticos, etcétera, pero genuinamente no hacen nada si uno no lo hace. Entonces, una denuncia probablemente tenga poco impacto, pero si nos coordinamos, si se identifica, no sé, una cuenta en Facebook México que se encarga de desinformar o, digamos, de atacar específicamente a mujeres periodistas. Entonces, hagamos, digamos, una coalición de organizaciones que se encarguen de denunciar constantemente esta cuenta y va a tener mucho más impacto que quizás cada una de las periodistas intentando denunciar la cuenta. Creo que esa es una de las cosas importantes. Y también incluso las organizaciones que quizás, organizaciones o medios que sean más grandes y tengan contacto directo con las plataformas, aunque es muy poco porque también uno de los desafíos de los que hablábamos y es que los reguladores de contenido de estas plataformas
no tienen tanto desarrollo o capacidades humanas para combatir la desinformación, el discurso de odio en español o incluso en cualquier otro idioma distinto a el inglés, es decir, contenido desinformativo en lenguaje árabe, chino, etcétera, no, y español, no es, digamos, no tiene tantos esfuerzos y recursos como el idioma en inglés. Sin embargo, hemos visto que a través de la presión social, estas plataformas pueden tomar mayores medidas, como ha sido en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, que hemos visto cómo muchas de las plataformas también tomaron medidas en contra de contenidos desinformativos o falsos vinculados al conflicto. Hay otra pregunta que creo que también ha salido a lo largo de toda la semana, y tiene que ver con seguridad. O sea, con este tema del manejo de varias cuentas, de cómo utilizamos las cuentas, preguntas algo así como, ayer preguntaban si había redes que podían ser más seguras que otras y por lo tanto era mejor utilizar unas redes que otras porque eran más seguras. Y pues desde tu experiencia, particularmente con Twitter, y me centro en Twitter porque ayer hablamos bastante de Facebook y un poquito de TikTok. Pregunta acá, ¿qué se puede hacer? ¿Es seguro? ¿No es seguro tener cuentas? ¿Hay que tener cuentas? ¿O qué podemos hacer para cuidar nuestras cuentas de posibles violaciones a la seguridad, a nuestros datos, o de que sean utilizadas, digamos, de manera no adecuada? Sí, por un lado, Twitter no es una red para transmitir mensajes sensibles, ni siquiera a través de mensajes privados. De hecho, ninguna red que no tenga, digamos, la encriptación, yo les recomiendo y desde Provox no les recomendamos que la usen para ningún tipo de información sensible. Las redes que son encriptadas y que tienen mensajes de código cerrado son WhatsApp y Signal. Nosotros particularmente para los temas más sensibles, por así decirlo, utilizamos Signal, que además de tener esta medida de seguridad, también tiene la posibilidad, tiene verificación de 2 pasos, igual que WhatsApp, y tiene un límite de tiempo para que los mensajes, por ejemplo, se borren. Cuando el contenido es muy delicado, entonces tienes también la posibilidad de que automáticamente se autodestruyan los mensajes. Entonces, para contenido sensible, no utilizar plataformas como Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, ninguna de estas mensajerías. Toda la información sensible es mejor manejarla a través de plataformas que tengan encriptación de datos, y en las plataformas que utilicen como Facebook, etcétera, tener activada la verificación de 2 pasos. Twitter desafortunadamente ya quitó esta medida, pero las demás la tienen. Y por último, Access Now, que es una organización sin fines de lucro que se encarga de la protección de los derechos humanos en Internet, tiene una línea de apoyo para activistas y organizaciones en caso de hackeos a páginas web, phishing, es decir, si algo le llega a pasar a alguna de sus organizaciones, activistas, le hackean la cuenta, la difaman, digamos, cualquiera de estas problemáticas, pueden ponerse en contacto con Access Now y pueden ponerse en contacto a través de nosotros con Access Now, porque ellos necesitan como una verificación adicional, pero a través de nosotros pueden tenerla y ellos gestionan directamente con las plataformas para recuperar el acceso el acceso perdido a estas cuentas. Muchas gracias, Mariví. Entonces, reitero, ¿hay alguna otra pregunta en el chat? ¿Quiere poner alguna otra pregunta? Si alguien quiere pedir la palabra para contar alguna experiencia, comentar, hacer una pregunta, poner un ejemplo. Bueno, hay un comentario. A ver, ahí ya, quedaron 2 más. Hay un comentario de Leduan que voy a leer ahora y luego hay una pregunta más.
Estos tres países, supongo que se está refiriendo a el primer caso que presentaste, Venezuela, Nicaragua y Cuba, parecieran utilizar una estrategia de saturación. Desde múltiples cuentas repiten y repiten el mismo mensaje. Esto atenta contra la efectividad de posicionar un mensaje claro, relevante y válido. ¿Cuáles serían las estrategias posibles para posicionar información que a veces es hipervaliosa, pero que no llega a todo el público posible al que debiera interesarle? Es decir, a veces la información valiosa se pierde por mantener un emisor, por no tener un emisor viral. Completamente de acuerdo. De hecho, hay una frase de una periodista de el Washington Post que yo me he encargado de plagiarle, pero constantemente digo que es de ella, y es que el objetivo de la desinformación no es que creas en una cosa, sino que no creas en ninguna. Y es precisamente la estrategia de estos regímenes autoritarios, de contaminar la información para que la verdad sea básicamente imposible o muy difícil de conseguir. Y lo que nosotros recomendamos, si bien estas etiquetas, por ejemplo, suelen ser masivas y enormes, es posible a través de la organización social y de unir esfuerzos entre organizaciones, defensores de derechos humanos, medios independientes, periodistas, etcétera, de crear etiquetas que quizás no van a tener la cantidad de mensajes que tienen toda esta masividad generada a través del pago o del uso de instituciones, pero tener una narrativa que permita contrarrestar estas etiquetas falsas es importantísimo. Entonces, constantemente no subestimar el uso del activismo digital y constantemente organizarse para posicionar narrativas que permitan contrarrestar digamos, esta falsa percepción sobre la realidad del país o del país. Creo que esto responde en gran medida la pregunta de Duván. Sí, Y veo aquí... otras cosas. Ah, perdón, no, iba a agradecerle a Grisel Ramos, que ha estado ahí compartiéndonos de manera interactiva algunas sugerencias también desde su experiencia y me ha puesto un par de links. Y recuerda que en el caso mexicano, efectivamente, SocialTIC también es una organización, es una iniciativa que ayuda en el tema sobre todo de la recuperación de cuentas, sobre todo pensando en públicos muy particulares como son los periodistas, las organizaciones pequeñas, los medios independientes que no cuentan muchas veces con todas las herramientas para acceder a las grandes plataformas, para acceder directamente a recursos, a servicios que a lo mejor requieren una inversión económica importante. Y ahí tenía por acá otra pregunta que me hacían, que también es algo que a lo largo de la semana hemos estado hablando y discutiendo, que tiene que ver con el uso de profesionales o personal especializado para el manejo de redes. Normalmente desde los distintos activismos, desde la defensa de derechos humanos en América Latina, aquí en México, en contextos que conocemos a lo mejor tú y yo un poco más, como el venezolano, el nicaragüense, pero que vemos que se repiten, y a mí me pasa mucho, me lo encuentro, me lo tomo muchas veces con organizaciones comunitarias, con organizaciones pequeñas, en el caso mexicano. Pues los recursos económicos o los recursos financieros son un bien extremadamente escaso. Entonces, las estrategias de comunicación, la comunicación, no siempre tiene prioridad frente a, en el caso de muchas organizaciones, la atención directa a las poblaciones vulnerables con las que trabajan, por ejemplo. Entonces, algo que ha salido toda la semana y que me gustaría mucho escuchar tu recomendación a raíz de una pregunta que hicieron ahora en ese sentido, tiene que ver con, por un lado, cuál es la importancia de sí dedicarnos o dedicarle un poquito de tiempo a lo que está en nuestras redes sociales institucionales, a lo que comunicamos en un contexto como el actual, porque es importante que estemos en redes sociales, que le dediquemos algo de tiempo a esas redes sociales. Y la recomendación, que ayer la hablábamos también, el lunes y ayer, a partir de la vinculación con la universidad y el rol que también tiene la universidad y los estudiantes universitarios en términos de función social. Y alguna recomendación también en el hecho de que si no vamos a tener
a un personal especializado que maneje redes, que lleve comunicación, qué podemos hacer como ciudadanos responsables. Porque una de las cosas que decías al principio y que también nos ha preocupado y por la que diseñamos este taller es la medida en que pues, no saber qué está pasando en este entorno comunicacional nos puede convertir a nosotros en dispersores de noticias falsas o en malas prácticas en términos de comunicación. Sí, yo creo que una de las lecciones aprendidas, esto desde mi experiencia muy personal, yo fundé una organización desde cero en un contexto autoritario y al salir de Venezuela, digamos, tuve más oportunidad de hacer mi trabajo porque dentro las condiciones eran muy restrictivas, pero en un principio, por ejemplo, nuestro contenido estaba principalmente diseñado a ser estratégico, algo como muy interno, y era valioso, pero no tenía el impacto que queríamos que tuviera, y ese impacto lo empezó a tener una vez que empezamos a tener mejor uso de redes sociales y que nuestra información empezó a ser más pública, porque entonces empezaron a involucrarse en medios independientes, a conseguir mayor apoyo incluso. Creo que para tener mayor acceso a fondos que permitan el funcionamiento de las organizaciones, el elemento de redes sociales hoy es fundamental. Y no quiere decir que vamos a abocar todos los esfuerzos que una organización que se encargue de estudiar comunidades en, no sé, comunidades indígenas en territorios específicos, entonces ahora el presupuesto lo va a dedicar todo a redes sociales. Porque una de las cosas también que es importante que nosotros entendamos, o creo que nosotros lo entendemos bien, pero la comunidad de donantes entienda, es que no todos podemos ser expertos en todo. Pero existen también muchas iniciativas, por ejemplo, mencionaban SocialTIC. SocialTIC ha sido también aliado importantísimo en la lucha por la defensa de los derechos digitales en la región y hemos trabajado con ellos. Ya tienen un avance importante en cuál es el uso de redes sociales, el mejor uso, estrategias de seguridad digital, guías para activismo seguro, etcétera. Entonces, no intentemos hacer esfuerzos nuevos, sino busquemos esfuerzos que ya se estén haciendo y intentemos aprender de ellos. Yo estoy segura que SocialTIC, por ejemplo, sería una organización que estaría súper a la orden para enseñar a otras más pequeñas sobre el mejor uso de redes sociales. Y creo que allí también entonces es importante este tema de vincular esfuerzos y no intentar ser nosotros especialistas, pero no subestimar tampoco las redes sociales, que lo he dicho bastante, sobre todo porque a pesar de que hay generaciones que entienden el mundo distinto, hay unas más recientes que lo entienden cada vez más a través de la conexión digital. Y hoy tú le preguntas a una persona de 25 años o menos a través de, o cómo se informan, y yo les puedo, creo que garantizar, puedo hacer una apuesta aquí de que el 90% les va a decir que es a través de TikTok, vamos a decir que a través de alguna red social, pero específicamente, por ejemplo, TikTok. Entonces, sí es importante que en esas redes haya información real, porque si no, lo único que va a haber es la información falsa, manipulada, y vamos a estar constantemente en este fenómeno de la posverdad, que cada quien consume lo que quiere creer y se informa solo a través de los medios o mecanismos que quieren creer, y cada vez eso lo que va a hacer es aislarnos y vamos a hacer una sociedad de nichos y de grupitos y no una sociedad amplia que, digamos, entienda los derechos humanos de forma transversal, sino que cada quien va a seguir interpretando los derechos humanos de la forma que más le conviene. Muchísimas gracias, Mariví. En lo que doy un minuto, recuerdo que ya está el registro en el chat, el registro para la emisión de las constancias, entonces ahí ténganlo en cuenta para que
se registren, igual los que están acá, si no se han registrado, regístrense para poder emitirles las constancias correspondientes. Y pues abro el micrófono por si tienen algún comentario, alguna otra pregunta, alguna evaluación que hacer en lo que vamos cerrando. Yo cierro con anuncios, voy cerrando con anuncios parroquiales, no despido todavía a Mariví por si llega alguien medio lento todavía a hacer alguna pregunta. Anuncios parroquiales, agradecer enormemente el esfuerzo y el acompañamiento y el trabajo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de su director, el doctor Arturo Chipuli, y su personal, el doctor Saúl, el ingeniero Moisés, para hacer posible estas sesiones de trabajo durante esta semana, así como todo el personal administrativo. Agradecer al equipo de Gobierno y Análisis Político por la disposición, por la organización, a María Isabel Puerta, que fue la diseñadora de este taller, junto con parte del equipo de Gobierno y Análisis Político. Agradecer enormemente a aquellos que se sumaron de facilitadores, la doctora Iria de la Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana, la maestra Marta Marañón, consultora política, Beatriz Valdés, del medio El Toque, Mariví de Provox, que nos acompaña en la sesión de hoy. Agradecer el acompañamiento y apoyo también de el Fondo de Innovación para el Cambio de América Latina. Recordar que este proyecto es beneficiario de un fondo de un concurso que realiza el Fondo de Innovación para el Cambio de América Latina todos los años para identificar iniciativas que puedan ayudar al fortalecimiento de capacidades en sociedad civil. Nosotros concursamos este año y gracias al financiamiento del fondo podemos estar acá, y no solamente podemos haber estado acá esta semana, sino que vamos a tener disponible este pequeño repositorio, este pequeño entorno digital con las conferencias, con los materiales compartidos, donde vamos a ir anotando cada una de las sugerencias que nos han dado ustedes, cosas que nos han salido a partir de los talleres, y una pequeña guía de trabajo sobre herramientas para manejar de manera adecuada desde la ciudadanía este complejo entorno comunicacional y estas preocupaciones que nos han unido estos días sobre posverdad, desinformación, fake news, inteligencia artificial, uso de redes sociales para causas ciudadanas. Entonces, agradecer este enorme esfuerzo de todas y todos los que estuvieron involucrados, y sobre todo agradecerles a todas ustedes y a todos ustedes que nos han acompañado tanto de manera presencial como de manera virtual durante 5 días para trabajar. En términos, digamos, más operativos, les pido que nos den unas 2-3 semanas para que este entorno virtual esté unificado y listo. Vamos a estarlos invitando a la presentación de la guía final del taller de herramientas, probablemente para la primera quincena del mes de septiembre. Ya esté disponible para libre descarga, igual que los materiales y las grabaciones. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, a Gobierno y Análisis Político, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, que tiene también un calendario importante de actividades que siempre transmiten vía Zoom, porque han sabido utilizar de manera muy eficiente las redes sociales. Entonces todas las actividades son transmitidas vía Zoom. También al Fondo de Innovación para el Cambio, y también a El Toque, un medio independiente cubano que se sumó a esta iniciativa, y que también va a tener un rol importante en este entorno virtual que estamos creando para todos ustedes. Entonces, manténganse al tanto en nuestras redes sociales, igual de Provox y de otras iniciativas, para acceder a información, para justamente enterarse de cuándo vamos a tener alguna nueva capacitación o cuándo hay alguna herramienta disponible para cada uno de nosotros. Y pues de manera general también vamos a estar compartiéndoles nuestros contactos en este entorno digital, para que de manera directa puedan acercarse a cada una de las organizaciones que desde su especialidad han venido a contribuir a este taller. Para la especialidad de Provox como observatorio, para Gobierno y Análisis Político, para el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es un honor siempre contribuir al desarrollo social y al fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil organizada en la región. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, Mariví, muchísimas gracias a todas y todos, y cerramos esta jornada específicamente, y cerramos el taller. Y estén pendientes también
último anuncio parroquial de sus correos para una pequeña evaluación que les vamos a estar enviando. Gracias, saludos. Que estén muy bien. Saludos a todos.